vamos agora dar início a mais uma conferência com o Bernard Nominet. Nós já o escutamos na PUC, numa conferência Cerca do Tempo, também na USP, no sábado de manhã, uma conferência sobre o corpo significante da letra. Nos encontramos aqui no sábado à tarde, num encontro restrito aos membros da IFE, da Internacional dos Fóruns. E agora, é a quarta conferência, então, temos ainda mais duas hoje. Essa conferência, o Bernard vem para conversar com a rede de psicanálise e psicose. Essa conferência dele se chama O Sintoma nas Psicoses. Eu vou apresentar muito brevemente o Bernard Nominet, porque se a gente for apresentar extensamente, isso seria muito longo. Então, Bernard Nominet é analista membro de escola em Pau, França. Ele é ensinante de diversos colégios clínicos na Europa, o colégio clínico na França, na Espanha, na Itália e na Grécia. E como ele estava brincando com a gente, ensinante itinerante em diversos locais de todo o mundo. Então, eu passo a palavra, agradeço aqui a presença da Sandra também, coordenadora da rede sobre as psicoses. E Sandra vai ser nossa debatedora agora pela manhã. Então, obrigada. Passo a palavra para a Bernard. Então, bom dia. Bom dia. Não estão totalmente habitados? Bom, eu vou falar espanhol, porque eu tive bastante tempo para mandar meu texto a meu tradutor preferido. Então, lamento, mas vou falar espanhol. Se por oportunidade vocês não entenderam, se tem algum problema, que me detenham em italiano. El síntoma en la psicosis. Es un tema bastante complicado. Primero porque la noción misma de síntoma no es tan clara en la enseñanza de Lacan. Es difícil a veces, distinguir el síntoma con H y el síntoma sin H. El mismo Freud, el mismo Lacan puede nombrar a Joyce el síntoma sin H y hablar de él en términos de síntoma con H. Creo que el síntoma con H no es un síntoma cualquiera. H. Síntoma con H. Con H. 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 Entonces, el síntoma no es un síntoma cualquiera, un síntoma como lo considera la medicina. Es un síntoma que desempeña el papel de anudar tres registros desacados. Es decir, un síntoma que cumple la función normalmente cumplida por el nombre del padre. Eso Lacan lo señala a fines de su seminario RSI. Y irá desarrollándolo en el seminario del año siguiente, un seminario, supongo que lo saben, un seminario dedicado al estudio del caso Joyce. Por haber trabajado recién en
tema del nudo borromeo. En el encuentro que organizamos a orillas del Lago Mayor este pasado verano, con colegas que se interesan por la teoría de los nudos, creo poder decir que el nudo borromeo en Lacan es como una revisión de su teoría del punto de vista. Eso también lo dije viernes anoche en la turca. Se trataba de describir el lazo del sujeto con la cadena significante, lo que le permite usar los significantes para poder tomar la palabra, para decir. Pero por eso el sujeto necesita una clave, la del nombre del padre, que le permite realizar el punto de vista. Así que el sujeto no se deje invadir por el flujo continuo de significantes que no significan nada, pero que le trastornan el cuerpo. Con el esquema del punto de vista, la relación del sujeto con la cadena significante y con su cuerpo no se veía, no se describía, mientras que el nudo borromeo estiva claramente el cuerpo a la palabra gracias a una estructura que distingue y anuda tres formas de goce. Entonces, la psicosis puede definirse como una dificultad en hacer nudo entre el cuerpo imaginario, lo simbólico de la palabra, en el que se funda el inconsciente, y lo real, es decir, el registro que concierne lo que no se puede ni imaginar ni simbolizar. Entonces tengo que hablar de cómo se hace el nudo con tres redondeles y especialmente subrayar que dos redondeles nunca se interpenetran y por eso necesitan la intervención de un tercero, cualquier que sea, un tercero que transmite su consistencia a los otros dos. Vamos a ver. Se trata precisamente de arreglárselas con el hecho de que eso no es posible. Entonces tenemos dos redondeles que no están anudados y necesitan la intervención de un tercero. Van a ver cómo él va a transmitir su consistencia. Aquí son los dos. No son atados. Necesitan algo que va a pasar por aquí. Aquí pasa. Y este entonces transmite su consistencia. Aquí es la consistencia a los otros dos. De tal modo que están atados. Están atados. Eso es importante.
Entonces, Lacan acaba por considerar que el tercero o el cuarto redondel, porque podemos añadir otro redondel, el tercero o el cuarto, porque podemos añadir un cuarto redondel, un quinto, un sexto. El último redondel transmitirá su consistencia y hará el nudo. Hará el nudo aparentemente, porque no se puede decir quién hace el nudo. No se puede decir. Si piensen, por ejemplo, este hizo el nudo, se equivocaron. El rojo hizo el nudo. Entonces, yo pensaba que era el verde. Sí, es el verde. Y por último, es el amarillo. Entonces, aparentemente, el último, transmitiendo su consistencia hacia el nudo, pero en realidad no se puede decir quién hace el nudo. No hay ninguna especificidad para este tercero. Es algo difícil de entender, muy difícil de entender, pero creo que es el punto más seguro que tenemos en esa teoría de los nudos. Decir lo real anudá no es exacto. O decir lo simbólico anudá no es exacto. La estructura del anudamiento borromeo es interesante justamente porque no se puede decir quién anuda. Es imposible. Lacan, supongo que lo habrán visto en el seminario 23. Lacan otorga al último redondel, el que ha transmitido su consistencia, Lacan otorga a ese redondel la función de nominación, de nominar. Y por eso, cuando Lacan introduce un cuarto redondel, dice que ese cuarto redondel cumple la función de nominación. Y Lacan refiere esa función a lo que él llama síntoma. Sin embargo, las cosas no están tan sencillas. Y si leemos muy de cerca el seminario sobre el síntoma, veremos que Lacan enuncia dos cosas contradictorias. A partir de la cadena borromea A3, podemos despejar el nudo de trébol en su medio centro. ¿Conocen el nudo de trébol todos? No necesito hacerlo. Luego, el nudo de trébol se consigue a partir del nudo borromeo clásico. Lo que Lacan nos muestra, lo muestra pero con varios errores en los dibujos. Hay que corregir ciertos dibujos, hasta en el libro publicado por Miller,
hay errores en los dibujos. Para conseguir el nudo de trébol. Hay que cortar y juntar los redondeles. Si por ejemplo este redondel rojo lo corto aquí, y si lo pongo en continuación con el verde, si hago lo mismo aquí en ese punto, el rojo en continuidad con el amarillo, y aquí este amarillo en continuidad con el verde, tendré una figura que se llama el trébol. Ahora bien, Lacan nos muestra que si el nudo es Borromeo, conseguimos un verdadero trébol, mientras que si el nudo no es Borromeo, si los tres redondeles solamente son puestos uno por encima de otro, si hacen las suturas, etc., conseguirán un falso nudo de trébol. Por ejemplo, este que parece ser un nudo de trébol, no lo es. No lo es. Se llama nudo trivial. Entonces, eso es un modo de dar cuenta de la psicosis. Diciendo que la psicosis sería tres redondeles que no son anudados. Y entonces, en el medio centro no es un nudo de trébol, sino un falso nudo de trébol, y este falso nudo de trébol se puede aparentar o acomodar como nudo de trébol con tal que hagamos una pequeña sutura. La voy a hacer. La podemos hacer en varios lugares. Y el mejor es hacerla en el lugar donde hay el error. Porque en un nudo de trébol consta de tres cruzamientos. Esos tres cruzamientos deben de ser organizados de cierta manera. Es decir, que cuando paso por encima, al cruce siguiente tendré que pasar por abajo. Y después por encima, después por abajo. Se llaman túnel y puentes. Entonces, después de un túnel, tengo forzosamente un puente. Si hacen un falso nudo de trébol, verán que, por ejemplo, aquí hay dos puentes sucesivos. Entonces, veo que el error está aquí. Remediar el error. Ya estamos. Tengo un nudo de trébol. Más o menos. Pues, es decir que de todos modos no puedo llegar al nudo trivial. Eso es una primera vista de la psicosis. Y aquí lo que hice es exactamente el síntoma. Sin embargo, cuando Lacan estudia la cadena borromea
equivocado. En Joyce, supongo que habrán visto que no se trata para nada de un nudo de este tipo. Para nada. Curiosamente, y creo que Lacan no se dio cuenta de eso. Curiosamente, ¿qué pasa? Vamos a verlo. El nudo de Joyce, en esa segunda versión, porque esto también Lacan lo refiere a Joyce. Pero hay otra versión del nudo de Joyce, es decir, esa versión diciendo que vamos a decir eso como real, dice que real y simbólico son atados. Nudo olímpico. Es un nudo olímpico. De tal modo que cuando Lacan habla de Joyce, puede decir que esos dos, el verde y el rojo, no logran atar al tercero. Eso sería el cuerpo de Joyce. Cuando lo pegan sus compañeros, él se deja deslizar, porque esos dos no logran atar. Entonces sería necesario hacer otra sutura con un pequeño aparato para llegar a un nudo falsamente borromeo. No será exactamente un nudo borromeo. Entonces eso es otra versión, no es para nada la misma versión. Subrayo eso porque a veces ciertos autores olvidan una versión y nos entregan su lectura con una versión única, y si usamos esa versión única pasamos al lado del asunto. Creo que al mirar las cosas bien de cerca, esta solución no es exactamente la misma que la solución del ego de Joyce para remediar eso. Voy a tratar de ver si la puedo conseguir fácilmente. Entonces, tengo mis dos. Aquí. Hay que ver dónde está el error y corregir el error donde el error se hizo. Todo eso os aconsejo hacerlo. No basta con mirar los dibujos, hay que enseñarse a hacer el nudo. Aquí estamos. La sutura es hecha. Y vamos a ver lo que pasa. Ah, aparentemente borromeo. Interesante. Sí, funciona. Pero aquí no.
Aquí está el lío. Entonces no es verdaderamente Borromeo. Es casi Borromeo. Pero, bueno, eso sería el ego de Joyce. No es exactamente, a mi modo de ver, no es exactamente la solución de esto, que eso sería el síntoma. Lo puedo demostrar de otro modo, si prefieren. La solución del síntoma es tomar 3 redondeles desatados, 1, 2, 3, entonces así, 1, 2, 3, y necesito la intervención del cuarto. Eso es el síntoma en el sentido con haga. Eso es el síntoma con haga. Y pueden ver que eso es realmente Borromeo. A lo que puedo hacer eso. Y si prefiero, puedo hacer subir este por arriba. A ver si funciona. Ya está. Puedo hacer bajar el amarillo por aquí. Aquí estamos, etcétera, etcétera. No es exactamente lo que hice anteriormente con la función del ego. Entonces hay que mirar todo eso muy de cerca y no apresurarse a repetir fórmulas que ustedes habrán entendido o comentarios de otros colegas. Hay que mirar muy de cerca la cosa y sacar conclusiones. Este señor lo llamé Nadar. Verán por qué. Nadar era en realidad en la historia en Francia, creo, uno de los primeros fotógrafos, uno de los primeros, muy famoso. Entonces llamé a mi paciente Nadar. Lo encontré por primera vez cuando yo trabajaba como médico psiquiatra. En la presentación de Beatriz, Beatriz no me presentó como médico psiquiatra. Me importa mucho ser médico psiquiatra. Creo que fue mi primer punto de partida en la carrera. Entonces yo trabajaba como médico psiquiatra residente en un hospital psiquiátrico, un manicomio. Nadar tenía entonces 25 años y lo llevaron sus padres, porque lo habían encontrado emparedado en su apartamento donde vivía recluso, totalmente recluso, desde hacía 3 semanas, casi sin comer ni dormir. En esa época, cuando lo encontré por primera vez, rehusaba hablar, ni una palabra, a no ser que se quejaba por el tratamiento psiquiátrico, la receta. La primera palabra vino después de 15 días.
cuando los enfermeros se dieron cuenta de que tenía un hambre de ogro, hambre de lobo, como se dice, y que recogía las sobras de la comida Fome de lobo. en fome de lobo. Y recogía las sobras de la comida en bolsitas que escondía debajo de su cama en su habitación. Y entonces, cuando le preguntaron, ¿pero por qué? Puedo confesar que era en previsión de una tercera guerra mundial. Del lado de los significantes familiares hay una figura importante. El abuelo materno era un ingeniero brillante, jefe de una empresa, y la madre se las había arreglado para que su marido fuera empleado en la empresa de su padre. Así, la madre había realmente favorecido la identificación de su hijo, Nadar, al abuelo materno. Este chaval se dedicó a estudiar matemática en vista de reemplazar al abuelo. Eso era el ideal materno. Cuando fallece ese abuelo materno, la madre instala a su hijo en el apartamento del difunto y además le entrega su coche, su carro, tantas cosas que a mi paciente le resultaron insoportables. En esa época, Nadar estaba a punto de acabar sus estudios para ser profesor de matemática. Y entonces es cuando fracasa en el último examen. Fue el desencadenamiento de la catástrofe. Lo que pude entender es que en realidad la muerte del abuelo materno había dejado libre el lugar de la excepción en la estructura familiar. El lugar de la excepción era aquel abuelo materno. Luego, aprobar su examen de matemática hubiera propulsado a Nadar en este sitio mismo que le otorgaba su madre. Por otra parte, ese fracaso en el examen lo propulsa por la vía de la única lógica significante en un empleo totalmente subalterno. El que casi estaba profesor de matemática, agregado, como se dice en Francia, saliendo de la universidad, de repente piensa hacerse geómetra ayudante. Así que consigue el empleo que le conviene. El geómetra ayudante es el que coloca la mira y que pone los cotos, los límites en el suelo. Qué lindo es acotar el planeta, me dijo. Qué lindo es acotar. Acotar es poner cotos. Poner límites. Marcas simbólicas. Es decir,
esto pertenece al señor X y esto pertenece a X. ¿Entienden la palabra? Demarcar. Mas acotar tem a ver con cernir. Sí, pero cernir a nivel simbólico, para poder decir, esa superficie es la del señor X y ese eso le encanta, pero no encanta para nada a su jefe, el geómetra. Y van a ver por qué. Porque esa tarea le resulta imposible, ya que nada puede asegurarle que el coto esté colocado en el lugar exacto. Siempre le faltan unos milímetros. Entonces se pasa un tiempo indefinido en saber dónde poner el coto. Entonces eso lo retrasa en su trabajo y luego el geómetra jefe se enfada con él y se hace rápidamente un perseguidor. Después de cierto tiempo, gracias a la transferencia, dará más detalles y especialmente pudimos despejar el momento del desencadenamiento. Hubo dos malos encuentros. El primer es el encuentro con la muerte. Está con un compañero escalando un pico en la sierra. Vigo al pie de la montaña, de los Pirineos. Están escalando un pico. De repente oyen un grito. Un hombre cae delante de ellos y se muere. Y tienen que permanecer al lado del cadáver esperando socorro. El compañero que tiene hambre, fome, abre una lata de conserva y se la come. Nada percibe entonces un olor de carnicería real. Y de repente le viene un pensamiento frente a la muerte. Frente a la muerte uno se dice, así el sueño se acaba. O sueño acaba desse modo. Ese fenómeno del olor de carnicería, con esa impresión de fin de sueño, nos dan a pensar en un fenómeno elemental absolutamente típico. Hubo un segundo encuentro con la muerte. Poco después, una tía suya se ahoga delante de sus ojos. Se afoga na frente dos seus olhos. Llevan la tía al hospital donde él la visita. La tía le da la mano y de repente él se desmaya y es cuando tiene una primera alucinación. Oye una voz diciendo: Cristo volverá para salvar a los hombres. A esos dos encuentros con la muerte hay que añadir el encuentro con el amor. Porque en esa época nada se enamora de su prima hermana. Pues no es sino un delirio erotomániaco. Se imagina que la prima hermana lo quiere
y que los padres, los allegados, la impiden acercarse de él. Entonces se aísla en la soledad de su apartamento, una soledad que intenta colmar con bulimia y masturbación. Ahora nos acercamos del verdadero momento de desencadenamiento. Es el encuentro con un padre, como decía Lacan. Ese encuentro ocurre cuando encuentra a un estudiante japonés que estaba como él aislado en el restaurante de la universidad. Almuerzan los dos frente a frente. Es la época en la que nada es invadido por ese goce oral, pues no soporta encontrarlo, ese goce oral, en la figura de su prójimo. Los ruidos de la boca del extranjero frente a él le molestan, así como le molestaban los mismos ruidos de boca de su padre. De noche vuelve a su apartamento y entonces es cuando oye los gritos de una mujer que parecen proceder del piso encima. Tiene la certeza que se trata de su prima, a quien el estudiante japonés atormenta. Cada noche vuelve el fenómeno, oye gritos y siempre la misma significación: torturan a su prima. Los verdugos son los a quienes ha dado la mano, o los los verdugos, Los algos, carrascos. son los a quien él ha encontrado durante el día y que ha dado la mano. Os carrascos son aqueles a que ele tem encontrado no transcurso do dia e lhe dieran a mão. O los con que ha almorzado. Poco a poco la significación se especifica. No torturan a la prima, sino que la hacen gozar con aparatos innobles, como por ejemplo una perforadora en la vagina, y luego con un aparato indescriptible que él llama máquina de gozar. Bien se ve la imposibilidad de la función fálica. En vez del falo, él tiene la máquina de gozar. Y tiene la impresión de que todo el edificio se organiza para que la cosa sea posible. Con los vecinos de arriba, el portero, los de abajo, los del lado, etcétera, etcétera. Todo el mundo se las arregla para que tenga lugar esa escena de hacer gozar a la prima en el piso de arriba. Y si la hacen gozar, es para él. Actúan por su propia cuenta. Tiene la idea, tiene la sensación, y eso es importante a nivel del diagnóstico, que la prima está siempre a su espalda. Siente como su presencia. Y que él es... Nas suas costas, ele tem a sensação que a prima está sempre nas suas costas. Ele siente a presença. Y tiene la idea de que él es el único en no verla, porque cuando echa la mirada no ve a nadie. Para alejar a esa quimera, a ese fantasma que se moría y siempre
resucitaba a su espalda, tenía que matarla con un puñal diciendo te mato yo. Pero eso en francés se dice je te tue, es decir, yo te tú. El yo, el tú. Él no entiende el equivoco. Je te tue, yo te mato. Esa vertiente de su delirio me dio a pensar que la prima representaba a su doble femenino y así realizaba cierta forma de empuje a la mujer. Empuxo a mujer. Empujo a mujer. Ese desdoblamiento imaginario supone también un desdoblamiento a nivel de lo simbólico. Y lo vemos enseguida. Él tiene dos nombres, pues de repente rellena dos declaraciones distintas de renta. ¿Saben qué? Imposto de renta. Ya no abre su correo y se imagina que otro personaje llamado con su segundo nombre puede leer su correo. No solamente puede leer su correo, sino también puede fumar su pipa. Seu cachimbo. Cachimbo. Y puede también cometer delitos en la sombra. Este doble es realmente maldito. Por supuesto, ese desdoblamiento, sea de lo imaginario, sea de lo simbólico, no logra para nada hacer el nudo. Y entonces no logra poner trabas al desencadenamiento del goce que lo asalta en la soledad del apartamento del abuelo difunto, recuerden. El único remedio que encuentra para hacer callar las voces es el imponerse restricciones alimenticias por medio de fórmulas raras que son puros sinsentidos, que son órdenes insensatas. Por ejemplo, no beber agua para poder estudiar de nuevo matemáticas. No comer buey con salsa para poder hacerse geómetra. Comer buey. No comer buey. No comer molio. Sí, era su plato preferido. Carne con molio. Se imponía esas restricciones sin entender por qué, pero se sometía. En realidad hay cosas interesantes porque si uno deja de beber agua, va a tener cálculos. En Francia se llama cálculo. Cálculos renales. Pero yo subrayo el asunto, dejar de beber para poder hacer cálculos. Él no entiende de ningún modo. Es decir, que no es un lapsus, no tiene doble sentido, es pura ironía del significante. De ahí también la idea del diagnóstico.
por supuesto, se imagina que unos podrían hacerle comer los platos prohibidos para perseguirlo. En eso sigue por parte el delirio de su primo, porque él tiene un primo realmente paranoico. Este primo hubo un episodio de anorexia delirante. Y este primo le hubiera dicho de desconfiar de las invitaciones al restaurante, diciendo: te invitan al restaurante y después te... puntos suspensivos. Te invitan al restaurante y después te... Eso es la cuenta. ¿Eso qué? Eso es la cuenta. Vou repetir. Convida você ao restaurante e depois de reticências, isso é a conta. Isso é a conta. Nada... Sim? Seu microfone tá melhor que o do da Tem que falar baixo, tem que falar pertinho. Mejor así. Bueno. Nada no entendió el sentido de esa frase interrumpida. Sin embargo, evitan con cuidado todos los restaurantes. Nada se enfrenta con el goce que lo simbólico le impone. Y curiosamente evita los restaurantes, pero puede ir en lanchonetes, por ejemplo. Es únicamente la palabra lo real de la palabra. Puede ir en lo que se llama en Francia de brasserie, albergues, pero restaurante ni hablar. Entonces se enfrenta con el goce que lo simbólico le impone. Digo lo simbólico y no el otro, porque a mi modo de ver, nada no tiene relación con el otro, sino con lo simbólico. Dado que el otro es otra cosa, es el resultado de la incorporación de lo simbólico. El otro implica, conlleva el nudo. No es solamente el redondel rojo de lo simbólico. La incorporación de lo simbólico fue imposible para él. La incorporación de lo simbólico deja en el otro un vacío. Es el lugar de la voz, como hueco en el otro. El lugar de la voz también lo podemos ubicar en el nudo borromeo, en el medio centro. En el otro, entonces, hay un hueco, el hueco del núcleo del nudo, mientras que en lo simbólico no hay ningún hueco. No hay ningún hueco. Es un lugar infinito, lo simbólico, sin límite. Y eso los matemáticos lo saben perfectamente. Pues nada tiene que contrarrestar los efectos de lo simbólico en su cuerpo. Intenta oponerse con sus restricciones alimenticias, pero en vano, ya que para nada no hay distancia ninguna entre las palabras y las cosas, entre significante y significado.
Nadar toma las palabras al pie de la letra. No hay para él enigma, no hay ninguna alteridad en lo que se dice. Eso, la alteridad en lo que se dice, caracteriza al hueco de la voz. Aquí no hay. Es el vacío de la voz en el otro lo que nos permite escuchar la alteridad de lo que se dice, como por ejemplo un cálculo puede ser la cosa del matemático, pero también puede ser la piedra que uno tiene en el riñón. A falta de ese vacío de la voz en el otro, ese objeto insensato no ha caído, entonces vuelve en lo real. Vuelve en lo real bajo la forma del grito alucinado, el grito de esa mujer que goza a la espalda de Nadar. Después de unos años de tratamiento, el estado de Nadar mejorándose, el equipo terapéutico animó a Nadar a que hiciera una formación para readaptarse. La hizo, y naturalmente de modo brillante, era casi agregado de matemática. Pero el éxito le resultó fatal. De nuevo se sentía nombrado, llamado para el ideal materno. Luego sufre una recaída. Entonces es cuando, desde mi posición en la transferencia, propuse a Nadar otro camino. Aconsejé al equipo que dejasen la idea de la readaptación. Se habían dado cuenta de que Nadar era excelente para sacar fotos. Tirar fotos. Tenía verdadera afición a la fotografía. Y además sabía revelar las fotos. En esa época se revelaban las fotos, ahora ya no. Así que los enfermeros le propusieron cargarse de un laboratorio dentro del manicomio para revelar las fotos y enseñar cómo se revelan las fotos a otras personas. Y eso él le hizo con éxito y sin problema. Sin problema. En esa época Nadar me contaba todo eso con algo de culpabilidad, porque consideraba que esa afición a la foto que había heredado de su padre les había llevado a no estudiar suficientemente matemáticas y luego al fracaso. Yo, muy al contrario, lo animé a que se dedicara a su afición, pidiéndole, para poner un poco más peso, pidiéndole que me hiciera fotos para decorar mi sala de espera que yo había restaurado en esa época. Al inicio se negó, pero finalmente aceptó y me cobró un precio que no fue simbólico. Es importante, es muy importante. Porque a partir de ese momento, el reconocimiento mío, que era de otra orden que el ideal materno, le permitió participar en concursos nacionales e internacionales
y ganar premios, sin que nunca desencadenara catástrofes. Ahora entiendo lo que pasó. Todo eso lo hice yo sin cálculo. Ahora entiendo lo que pasó. Sin saberlo verdaderamente, me las había arreglado para proponerle un camino en el que podía identificarse él mismo fuera del ideal superyoico materno. La cura analítica con un sujeto psicótico no ha de ser dirigida o manejada como la de un sujeto neurótico. El análisis le permite al neurótico despegarse de sus identificaciones para encontrar una identidad más esencial, o sea, su verdad. El psicótico, en cambio, es un sujeto que no se identifica con sus semejantes, y es para él un sufrimiento tremendo. Entonces, no se coloca en ningún sitio en la realidad del mundo. A lo mejor se inventa otra realidad, su delirio, en el que se otorga un lugar de excepción. Por eso la cura analítica con un sujeto psicótico tendría que permitirle a que se identifique de tal modo que la vida pueda resultarle soportable, y que él pueda prescindir de esas identificaciones absurdas que lo llevan a la catástrofe. Identificarse equivale a sentirse ser alguien, poder contarse uno entre otros, lo que permite aguantar los fracasos sin estar aniquilado o reducido a la nada, o perseguido por unos rivales malignos. Poder contarse uno entre otros también permite a uno que aguante el éxito, sin sentir el vértigo de quien se encuentra solo a la cumbre de la pirámide, o único viviente en el planeta. A mi modo de ver, la cuestión primordial que nos plantea el tratamiento posible de la psicosis es la de una identificación posible y soportable. Atendí a Nadar durante más de 15 años. Pude poco a poco entender la eficacia de mi acto cuando yo le animé a que se dedicase a la foto. Me apoyé en el uso que él tenía para poner al abrigo el objeto mirada, encerrándolo en la cámara oscura. Le propuse ponerlo al abrigo en el marco de mi consultorio, es decir, en el marco de la transferencia. Supe más tarde que Nadar había heredado esa afición a la foto por su padre. Un día me contó que su padre, que era un hombre totalmente liso, un obsesivo, Liso es Shan, un hombre totalmente liso, un obsesivo, aparentemente humilde y tímido, sometido a su propio padre, que era un médico jefe famoso en Francia, y luego
sometido a su esposa y finalmente a su suegro. Sogro. Ese hombre había cometido robos durante la pasada guerra. Alistado en el Ejército de Liberación en Alemania, robó unos binoculares que llevaba un cadáver alemán. Él le robó unos binóculos que tenía un cadáver muerto alemán. Y entrando en Berlín, amenazó a un vendedor de máquinas de foto con su pistola, pidiéndole que le entregase una de las mejores máquinas de su tienda. La culpa del padre, animado por su deseo, fue en realidad un sostén para Nadar. Pero de todo eso yo no sabía nada. Ese relato demuestra que en el padre algo había resistido el restrago del superior feroz y había condensado el goce del padre. Eso fue lo que se transmitió al hijo. Luego podemos entender la eficacia de mi acto cuando yo lo animé a que se apartara de la identificación materna y que se dedicara a la fotografía. Cuando reflexiono en este caso, pienso que ese padre culpable contrastaba con la figura del abuelo paterno, un santo, según la madre. Al principio, Nadar se sentía culpable por no haber estudiado bastante sus matemáticas y haberse dedicado demasiado a su afición por la foto, pero poco a poco Nadar pudo identificarse con su padre culpable y aceptó dedicarse a la foto sin demasiada culpabilidad. De vez en cuando me contaba con algo de vergüenza que acababa de comprar una nueva máquina de foto. Yo lo animaba a soportar esa culpabilidad, fingiendo interesarme por esa nueva adquisición. Así poco a poco fue posible para él gozar un poco de la vida, comprando nuevas máquinas, vendiendo sus antiguas y logrando así hacer negocios. Se las arregló con su culpabilidad alistándose de socorrista en la Cruz Roja. A partir de cierta época, acabó por interesarse por el psicoanálisis. Especialmente por la interpretación de sus sueños. Soñaba mucho. Me traía sus sueños, pero yo no marcaba mi interés por sus sueños, aunque eran bastante interesantes. Me parecía peligroso darles sentido. Sin embargo, dos sueños me parecieron ejemplares. En el primero, le roban sus máquinas de foto. Eso le da a pensar en un fantasma de la época de su delirio. La prima hermana le roba su máquina de foto y le devolverá con tal que el amor sea imposible entre ellos dos. Entonces Nadar concluye: la máquina de foto es como un órgano de mi cuerpo. Hoy, yo diría que la máquina de foto, condensando un goce fuera del cuerpo, a ese paciente esquizofrénico le permitía tener un cuerpo. En el segundo sueño, él no está en regla
con la ley porque su coche lleva un número falso. Se despierta angustiado y le vienen dos razones de ser culpable frente a su padre. Primero, por gastar dinero comprando nuevos aparatos de foto. Segundo, porque se hubiera acostado con una mujer. Cuando yo ayudaba a ese sujeto a apartarse de la identificación ideal peligrosa, animándolo a aguantar cierta forma de culpabilidad, cuando yo acogía ese objeto que no se deja tragar por el otro, pues bien, yo contribuía al establecimiento de un no todo, que pone límites al desencadenamiento del sentido abusivo impuesto por la ausencia del sin razón, o sea, la ausencia de la excepción. Por todo eso, por supuesto, todo eso no hubiera sido posible sin el apoyo tomado en la falla vislumbrada en la historia del padre. Esa falla transmitida al hijo le permite usar la máquina de foto para condensar el goce que no conviene. Equipado con este aparato, nada puede dejar esa idea de hacer existir la proporción sexual con su doble femenino. El sueño dice muy claramente que la máquina de foto pone obstáculos a esa unión loca. Esa unión loca la podemos considerar como cierta forma de hacer existir la proporción sexual. Entonces considero que gracias al largo recorrido que hicimos los dos, él pudo sostenerse en ese aparato que quizás constituye para él un síntoma. La cosa es que eso no se puede calcular de antemano. Solo una posición adecuada del analista y una lectura lógica nachhadish de lo que sucede en la transferencia permiten que el analista participe en la elaboración de ese síntoma. Detengámonos aquí.